Más allá del capitalismo, la colonialidad y la modernidad, ubico el origen profundo de la pobreza, de las desigualdades y la violencia, es decir, el origen de la actual crisis socioambiental, en los procesos de diferenciación entre individuos y grupos, sobre todo aquellos que parten de actitudes irracionales. Con esto dicho, pongo sobre la mesa la práctica filosófica como estrategia para temperar la construcción del nosotros en oposición a los otros, humanos y no humanos. De manera concreta, trato de rebasar los límites impuestos por las paredes y los escritorios de la academia para sugerir una forma específica de trabajo filosófico como acto colectivo de cuidado de todo y de todos. Mi nombre es Emilio Nudelman y para lograr mi objetivo quiero presentarles esta conferencia intitulada Güeros, Prietos, Whitexicans e Indios Desindianizados, la urgencia del pensamiento crítico para el desarrollo. Esta conferencia la he dividido en tres partes. La primera, esta, se llama De la esquizogénesis a la cancelación del otro. La segunda parte, entre el ser sáculo y el filosofar. Y la tercera y última entrega, Cueni Cueni, voluntad para cuestionar y ser cuestionados. Comenzaré diciendo algo que desde hace demasiado tiempo deberíamos tener claro. La situación general en la que nos encontramos, la mayoría de seres humanos y otras formas de existencia en el planeta, es insostenible. Se trata de una crisis multifactorial, multidimensional, estructural y sistémica que atraviesa todos los ámbitos de la existencia: lo político, lo económico, lo cultural, lo ecológico, lo social, lo físico y lo psicológico. No solo es una crisis socioambiental, sino antes que eso, existencial, que se ve potenciada y exacerbada por la lógica del capitalismo, hoy en su faceta neoliberal y neofascista. Este sistema no solo explota territorios y personas, convirtiéndolos en recursos, commodities, sino que instrumentaliza y agudiza nuestras peores cualidades humanas. La construcción de nosotros en oposición violenta a los otros, humanos y no humanos. El miedo y el desprecio a la diferencia, la fragmentación, la cancelación del otro, que es percibido como una amenaza que debe ser eliminada. Por otro lado, se proclama la diversidad al mismo tiempo que se construyen muros y se idealiza lo subalterno mientras se habla de comunidad desde la autorreferencia narcisista. El origen de estos problemas, el origen profundo, se encuentra en la antropología de lo humano. Para argumentar esta propuesta, propongo que el núcleo de nuestros conflictos no reside primariamente en el capitalismo, sino en procesos antropológicos constitutivos y que son previos. O sea, los procesos de diferenciación y oposición en la construcción de nosotros y los otros. En este sentido, recurro a conceptos como esquizogénesis del antropólogo Gregory Bateson, quien lo explica como un proceso dinámico que ocurre tras la interacción entre individuos y grupos, donde cada uno busca conservar su propio ethos, su propia forma de ser y de ver el mundo. Dicho proceso es inherente a la socialización, pero si no se modera o controla, puede derivar en racismo, etnocentrismo, xenofobia, narcisismo o exotismo, como dice Svetan Todorov. Estas actitudes anulan la posibilidad de comprensión del otro y en el capitalismo, como señala Byung-Chul Han, se exacerban y mercantilizan creando una sociedad de lo idéntico, en la que lo distinto es expulsado. Bajo el posmodernismo aplicado, pues la diferencia es comprendida desde el esencialismo y la cultura de la cancelación, negando con ello la posibilidad de un encuentro verdaderamente dialéctico y reflexivo. Sin embargo, estos procesos no son definitivos, pueden ser temperados, controlados. Es aquí donde la observación participante se vuelve crucial. No es suficiente la reflexión teórica, es necesario caminar los territorios, comprender otras formas de pensar, otras formas de ver el mundo, otros colores de piel, otros etos.
Mi acercamiento al pueblo de Noyuku, llamémosle así, en la Mixteca Baja de Oaxaca, y el vínculo con una organización comunitaria del territorio han proporcionado información de primera mano para comprender identidades que se han forjado en el movimiento y constante contacto con otros mundos, lo cual les ha permitido desarrollar una notable capacidad de comparación, de reflexividad y cuestionamiento, temperando con ello los procesos de esquizogénesis. Así que creo que habría mucho que aprender de ellos. Este potencial descubierto, observado, fue terreno fértil para proponer y llevar a cabo talleres específicos diseñados no para impartir lecciones, sino para identificar y fortalecer habilidades filosóficas del pensamiento crítico a partir del diálogo, ¿no? Del cofilosofar. Con rigor, se observaron en estos talleres, de los cuales hablaré en las siguientes entregas, o sea, se observaron cuestionamientos sobre las tradiciones del propio pueblo, al mismo tiempo que se buscó reconstruir la memoria histórica de manera colectiva. Bueno, estos talleres fueron la prueba empírica de que la capacidad de filosofar es universal. Interpretar, conceptualizar, argumentar, problematizar, no son patrimonio de las academias. Se trata de habilidades humanas que pueden ser ejercitadas y en un espacio de confianza y sosiego, tales competencias florecen convirtiéndose en un acto de cuidado comunitario. Tras estas experiencias, hizo una propuesta concreta de trabajo mediante la conformación de una comunidad de reflexión filosófica, con la intención de sacar a la filosofía a las calles, al campo, e inspirado en las propuestas de filósofos prácticos y vinculando su importancia con las exigencias del desarrollo comunitario, sugiero un espacio donde a partir de aforismos, de fábulas o problemas significativos para quienes participen, se ejerciten de manera rigurosa las habilidades filosóficas necesarias para el pensamiento crítico, sin el cual no puede haber desarrollo. Sin la intención de llegar a verdades absolutas, la intención es aprender a pensar juntos como antídoto a los procesos exacerbados de diferenciación, a examinar críticamente el etos propio sin traicionarlo, como un acto reflexivo de liberación del pensamiento. Si hay una característica que compartimos de manera generalizada entre individuos y grupos de personas, es que solemos preferir a los nuestros antes que a los otros. Entre los hijos propios y los del vecino, optaremos por los de uno, y es natural. Lo mismo suele ocurrir entre pueblos, naciones, regiones y continentes. Incluso nos solemos preferir como especie por encima de otras formas de existencia. No se trata de retomar la antigua discusión de si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, ni de plantear un deber ser para invertir el orden actual de las cosas, sino de discutir lo que el ser humano es y cómo se relaciona con el otro. En mayúsculas suelo escribir el otro, porque siempre refiero a lo humano y no humano. Todo diría que la imposibilidad de distinguir entre lo que es y lo que debe ser conduce al absurdo. Habrá que tenerlo presente. Aquí afirmo que si los grandes problemas contemporáneos, racismo, pobreza, desigualdad, injusticias, guerras, violencias, contaminación, destrucción ambiental, cambio climático, si todo esto tiene un origen, este se encuentra, antes que en el capitalismo, en los procesos de construcción y diferenciación entre nosotros y los otros, ¿no? A partir de su mutua oposición. El desprecio por el otro no es una característica cultural europea,
mal llamada occidental. Y digo mal llamada occidental porque Al-Quds no es el centro del mundo a partir del cual se divide Oriente y Occidente, pero tampoco surge con la colonialidad o la modernidad. Quisiera aquí hacer una cita textual de Todorov, y dice, abro cita, la primera reacción espontánea frente al extranjero es imaginar lo inferior, puesto que es diferente de nosotros. Ni siquiera es un hombre, o si lo es un bárbaro inferior. Si no habla nuestra lengua, es que no habla ninguna, no sabe hablar, como pensaba todavía Colón. Y así, los eslavos de Europa llaman a su vecino alemán Neme, el mudo. Los mayas de Yucatán llaman a los invasores toltecas Nunop, los mudos. Y los mayas cachiqueles se refieren a los mayas Mam como tartamudos o mudos. Los mismos aztecas llaman a las gentes que están al sur de Veracruz Nonohualca, los mudos, y los que no hablan náhuatl son llamados tenime, bárbaros, o popoloca, salvajes. Cierro esta cita de Todorov y quiero leerles otra cita textual en esta ocasión de Carlos Lenkersdorf, y dice así: por lo general, los indoeuropeos consideran a los otros salvajes. Por eso, los arios establecieron las castas al llegar como conquistadores a la India en el 1600 a.C. Y los griegos llamaron a los no griegos bárbaros. Los cristianos llamaron a los no cristianos paganos, que quiere decir campesinos. Fueron, pues, campesinos a quienes se les consideró infieles, idólatras y cosas por el estilo. Los cristianos, en cambio, viviendo en las ciudades, fueron los urbanos, hasta hoy día equivalente de cultos. Cierro la cita de Lenkersdorf. ¿Despreciar al otro? No. Soler despreciar al otro no se trata de que seamos buenos o malos. Así somos. Es de esperar que cada pueblo del mundo se identifique a sí mismo como gente, ¿no? Rarámuri, Inuit, Odami, significan gente en cada lengua. Pero, ¿por qué no se considera gente a quien no es como uno? ¿Por qué son mudos, tartamudos, salvajes, quienes no hablan la misma lengua o no tienen las mismas creencias? ¿Por qué si no hablamos la palabra verdadera, Batsikop, en Tzotzil, somos cashlanes? Si uno no es gente, Odami, es Obai, extranjero. Y si no es del New Sabi, del pueblo de la lluvia, Mixteco, es Tito, de fuera. Y bueno, cuando estas diferenciaciones no se temperan, es que surgen los whitexicans, los color cartón, los güeros y los nacos. Entendernos, conocernos, pensarnos, entonces, parece un reto antropológico, psicológico, psicoanalítico, que nos exige filosofar y cofilosofar para cuidarnos a nosotros mismos, entre todos y lo que nos rodea. Y en ese sentido, el cuidado parece lo central para poder concebir un verdadero desarrollo para vivir bien. En 1923, el antropólogo Gregory Bateson, antropólogo, psicólogo social Gregory Bateson, publicó Neiven, este estudio, un estudio del pueblo Yatmul realizado en Nueva Guinea, en el cual destaca un concepto central: esquizogénesis. Al explicar el contraste etológico entre hombres y mujeres, es decir, las diferencias en el comportamiento entre unos y otros, Bateson afirma que los etos, ¿sí?, las formas de ser, entre todos los individuos y pueblos del mundo, se adquieren por imitación y aprendizaje, y a partir de los procesos de diferenciación entre unos y otros, con el fin de conservar el status quo de su propia sociedad. Este antropólogo, psicólogo, llama esquizogénesis a estos procesos de diferenciación
que ocurren tras una interacción acumulativa entre individuos y también entre grupos y pueblos. La esquizogénesis, asegura, juega un rol fundamental en el moldeamiento de las personas y las sociedades, pues son constitutivos de nuestro ser. Sin embargo, de no controlarse, pueden derivar en encuentros violentos. La esquizogénesis ocurre cuando el otro no se ajusta a mis valores, a nuestros valores, a nuestras creencias, tradiciones, costumbres, a lo culturalmente aceptable, a nuestro ethos. Cuando no actúa según lo esperado por nuestra propia cultura, amenazando con ello nuestro status quo, nuestro equilibrio dinámico. Incluso esto ocurre cuando el color de piel no es el mismo. Comienza con el contacto entre dos individuos o dos grupos de individuos distintos entre sí. Y a partir, de este proceso de esquizogénesis, construimos el yo, el nosotros, lo propio, en oposición al otro, que no es como uno. Y se expresa en la serie de reacciones que uno tiene ante las reacciones del otro. En efecto, la esquizogénesis parece un proceso violento y agresivo. Y la agresividad en el ser humano es una dimensión estructural y constitutiva del sujeto, diría Lacan, que se relaciona directamente con la necesidad, pues, del amor propio. Pero Bateson está convencido de que los procesos de esquizogénesis, en tanto procesos de cambio, pueden ser controlados o revertidos para evitar los desajustes, los malentendidos, las antipatías, las respuestas exageradas ante el otro o a la diferencia, y de esta manera pues construir unidad en diversidad. De no hacerlo, dice el colega, estos se desarrollan de manera progresiva, incrementando la hostilidad, situación que es muy bien ejemplificada en el colonialismo y el capitalismo, en los fascismos, y que han sabido obviamente instrumentalizar muy bien. Es posible adelantar por ahora que una de las estrategias para revertir los procesos de esquizogénesis es por medio de la ecología mental, según Bateson. El preguntarse qué somos, quiénes somos y quién es el otro, ¿no? El hacerse conscientes justamente del proceso de esquizogénesis, cuestionando el etos propio. Por otro lado, Todorov, ¿no?, plantea la construcción de nosotros y los otros, de la unidad y la diversidad, a partir de las tensiones entre universalismo y el relativismo. En este texto, nosotros y los otros. Por un lado, encontraríamos la actitud etnocentrista, que parte de la creencia de que los valores propios son universalizables por ser los mejores o los más elevados. Lo nuestro, lo propio, define lo verdadero, y quien no se nos parece es inferior. Aunque también el relativista puede ser etnocéntrico, por ejemplo, con los nacionalismos. ¿Qué pueblo no piensa que sus valores, sus tradiciones, sus costumbres, creencias y prácticas no son las mejores, los más originales, los más bellos? En esta construcción paradójica de nosotros y los otros, además de creer que los propios son mejores que los otros, ¿sí?, el etnocentrismo, también es posible juzgar que los otros son mejores que nosotros, el exotismo. Desde el relativismo, exotismo, profundizado a partir de la aplicación del posmodernismo, como explicaré más adelante, el otro es preferido frente a los propios. No se trata de una verdadera valoración del otro, sino de una crítica a nosotros. Y no describe una realidad, sino que plantea un ideal utópico. Un ejemplo clásico del exotismo al que refiero puede ser la idea, aún viva, del buen salvaje, ¿no?, como una mala lectura del discurso de Rousseau, hoy reinterpretada a partir de la idealización de las formas de vida de los pueblos indígenas frente al capitalismo y a
Occidente, lo cual no es más que, en palabras de Todorov, un elogio en el desconocimiento, desde el cual, de manera romántica, pues plantean una negación simple o simplista de la modernidad superficial, estética. O son mejores por ser más simples o complejos que uno, porque uno es artificial, ambicioso, corrupto, destructivo y no vive como ellos, conforme a la naturaleza, sin propiedad privada, sin jerarquías ni pirámides, de manera autónoma, comunal, igualitaria y solidaria. Pero dichas preferencias no suelen sustentarse en hechos, sino en valores y creencias que derivan en soluciones milagrosas y estériles. En términos de Todorov, renunciando a la unidad de la especie humana. Este exotismo que sirvió a Moro para pensar en la isla de Utopía o a Campanella para escribir La ciudad del sol, presentando a un buen salvaje que no solo es nuestro pasado, sino también nuestro futuro, incluso sirvió a Marx para pensar en el comunismo a partir de las lecturas que realizó sobre los hurones e iroqueses de América. Sin embargo, ¿no? Y aquí quisiera volver a citar a Todorov, abro cita, nosotros no somos necesariamente buenos y los otros tampoco. Lo único que se puede decir a este respecto es que la apertura hacia los otros, la negativa a rechazarlos sin un examen previo, es en todo ser humano una cualidad. En lugar del juicio fácil, fundado en la distinción puramente relativa entre aquellos que pertenecen a mi grupo y aquellos que no forman parte de él, debe venir un juicio que se fundamente en principios éticos. ¿Cómo legitimar nuestros juicios? ¿Cómo reconciliar dos contrarios? Cierro la cita de Todorov. Como Bateson, Todorov también piensa que estos procesos de diferenciación, oposición, pueden revertirse y controlarse. Por ejemplo, al descubrir lo propio a partir de lo diferente, partiendo de un conocimiento profundo de uno mismo, de lo particular, del diálogo entre opuestos, reconstruyendo lo universal como un horizonte compartido entre diferentes. Y esto de entre diferentes es muy importante. Ahorita verán por qué lo digo. Al retomar a Rousseau, Todorov también apuesta, igual que Rousseau, por la educación, con el fin de plantear lo universal desde lugares no etnocéntricos, desde la moderación, sin patriotismos ciegos ni nostalgias anacrónicas, como dice este autor, a partir de los cuales se puedan establecer verdaderos diálogos entre la diferencia para plantear soluciones mixtas desde un humanismo temperado, es decir, construido desde distintos valores. Una educación, pues, para aprender a vivir con los otros. Si esto no existe, si no se aprende a vivir con el otro, no hay desarrollo, sin importar el contenido teórico que pueda existir en el desarrollo. Si no aprendemos a vivir con el otro, no puede haber desarrollo, ¿no? Y para aprender a vivir con el otro tenemos que aprender a pensar de manera crítica. Antes dije que de no controlarse estas cualidades humanas de diferenciación y oposición, estas se exacerban y que el capitalismo y el fascismo han sabido explotarlas muy bien. Byung-Chul Han ha sido explícito sobre esta situación, específicamente en este librito, ¿sí? La expulsión de lo distinto, donde destaca la proliferación y exceso de lo igual en la actualidad, o mismidad, ¿no? Lo cual carece de opuestos dialécticos que la limite. Todo se parece. En este contexto, quien no piensa como uno no piensa, quien no es de manera similar a quien no es como uno, no es, ¿no? Una actitud muy similar a la que tenían los mayas cachiqueles frente a los man, ¿no? O similar a la que tenían los mexicas frente a la gente del sur de Veracruz, o, por supuesto, a la actitud de los peninsulares ibéricos ante los pueblos originarios durante la conquista de América. La época actual, sí,
de posmodernismo aplicado, nos empuja a navegar buscando lo que nos hace iguales, como reza el neozapatismo. Quien no ve el mundo como lo ve uno, no puede sentarse a dialogar con nosotros. El otro desaparece, dice Han. Al rechazar la dialéctica del conflicto, cual cultura empresarial basada en el rendimiento y la optimización, se cancela la negatividad en nombre de la alegría, aún sea esta rebelde, y se hace un llamado a actuar que, sin reflexión profunda, resulta en reacción. Tal actitud facilita el retorno de los fascismos, las nuevas derechas, la xenofobia, el miedo al otro, el odio a sí mismo, el fortalecimiento de movimientos identitarios, la autocensura, la exaltación de lo subalterno y la búsqueda constante de autenticidad, con lo cual se fortalece la autorreferencia narcisista que, en palabras de Han, nos fuerza al yo a producirse a sí mismo, a venderse como mercancía, como diferencia consumible y por supuesto a cancelar al otro que no piensa como uno. Se trata de la ausencia absoluta de la razón. Y también tiene solución: aprender a pensar, aprender a escuchar al otro, aprender a entender cómo piensa, aunque no lo compartamos. En la actualidad, ya lo he dicho, predomina el posmodernismo aplicado. Esto, una idea que recupero de la feminista Victoria Sendón de León, ¿sí? El cual profundiza los procesos de esquizogénesis. Esto significa, en pocas palabras, que hay una insistencia en difuminar los límites entre verdad y creencia, argumento y opinión, ignorancia y conocimiento, objetivo y subjetivo, hombre y mujer, sentir y pensar. La única verdad posible es la propia, y el único otro válido es aquel que se me parece. En este contexto, y especialmente entre los movimientos de resistencia anticapitalista, se ha expandido la idea de que hay que luchar contra los sistemas de poder, en lo general, porque el poder miente y trata de perpetuarse, es corrupto, un negocio, y que quien dialoga con él, quien dialoga con el poder, pues es cómplice del capital. John Bateson dijo, porque lo dijo a principios de los 70 del siglo pasado, que esta perspectiva del poder es un mito que favorece el control de unos sobre otros. Ya que el poder, en estos términos, se caracteriza en sistemas de opresión patriarcales creados por el hombre blanco, europeo, cristiano y heterosexual, y se sustenta en la razón como instrumento de dominio, la crítica al poder solo la pueden realizar los grupos marginalizados, los subalternos, mujeres, indígenas, negros, morenos, homosexuales, palestinos y ucranianos, por ejemplo. No ya comprendiendo al mundo por vía de la razón, del reflexionar y el pensar, que ha demostrado ser un fracaso que nos ha llevado a las prácticas destructivas del desarrollo y el progreso, sino por la emoción, por la emocionalidad. Y cambiar al mundo se logrará sin tomar el poder, ¿no? Como dice Holloway. No porque el poder es malo en sí, sino dispersándolo, como podría sugerir Sibeki, y dejando con ello un vacío que es llenado tanto por el mercado como por las derechas a nivel macropolítico. Bajo el posmodernismo aplicado, los portadores de la verdad son los subalternos exclusivamente, en virtud de su condición de víctimas. Al erigirse como portadores de lo correcto, suelen cancelar al otro, anulándolo. Este fenómeno fue descrito por Enrique Dussel como la negación ontológica del otro, al referirse a la conquista de América, pero es perfectamente aplicable a la cancelación, incluso a la funa en Internet. Desde estas actitudes, realizar una crítica a cualquier cultura, desde fuera de ello, no solo es erróneo, sino una infracción moral, dice Victoria Sendón de León. Y quiero hacer una cita textual de ella.
Abro cita. Incluso cuando hacemos una crítica de la propia cultura, ella depende de la situación del individuo en el sistema de poder en el que está inserto, lo que provoca que solo grupos marginalizados puedan acercarse a una crítica más acertada. Lo que debería ser es más importante que lo que es. Cierro cita. Bueno, ¿y qué dijimos hace rato? ¿No? Que cuando el debería ser importa más que lo que es, nos conduce al absurdo, ¿cierto? Bueno, esta teoría victimista aplicada en términos de la feminista Victoria Sendón, este neoexotismo, que hoy es posible entender en términos de esencialismo indígena, no es inamovible en el ser humano y también tiene tratamiento. Potenciar el mestizaje cultural, la fusión de ideas. Bajo el esencialismo, el indígena tiene ciertas características centradas casi exclusivamente en su identidad como indígenas: comunalidad, solidaridad, no propiedad, horizontalidad, igualitarismo, autonomía, mayor cercanía con la naturaleza, espiritualidad, ¿sí? Y a partir de las cuales se suele medir su grado de autenticidad para determinar los límites entre lo indígena y lo no indígena. Siendo históricamente el gran otro, desde el esencialismo se pueden presentar como la única alternativa posible al capitalismo, alternativa moral, política, económica. De acuerdo con Paul Is, parte de este esencialismo identitario contemporáneo descansa sobre las bases de escritos como México Profundo, de Bonfil Batalla, a partir del cual es posible distinguir un aspecto profundo del país, arraigado en lo indígena, específicamente mesoamericano, en el localismo, en las interrelaciones milenarias con la naturaleza y su espiritualización, en la conservación de cosmogonías propias y auténticas, en la milpa, en la propiedad comunal y la comunalidad, la cohesión, el mutualismo y el igualitarismo. Todo esto frente a la cualidad imaginaria del mismo, moderna y occidental, del indio desindianizado, del mestizo. Esta postura, dice Is, se reconoce como occidentalismo. En este sentido, argumenta este autor, pareciera que lo imaginario careciera de raíz ancestral y con ello de validez. Lo profundo, lo indígena, pues, sería lo verdadero, lo bueno y lo bello, mientras que lo imaginario, lo no indígena, lo europeo o lo mestizo, sería lo falso, lo malo y lo feo. Este esencialismo borra vínculos históricos, construye en nosotros, en contraposición violenta con los otros, reproduciendo, aunque inconscientemente, las relaciones asimétricas de poder que aseguran criticar. Y con ello se potencian los procesos de esquizogénesis y, por supuesto, del racismo. Estas dimensiones humanas nos pueden llevar a pensar, en pocas palabras, que somos mejores o peores que los otros, que nuestros valores, ideas, costumbres, tradiciones, creencias son mejores o peores. Y este problema puede abordarse filosofando, en específico cofilosofando, haciendo filosofía, ¿sí? Pero esto ya lo iremos desarrollando en las siguientes entregas. Con esto cerramos esta primera parte de la conferencia para vernos en una segunda entrega. Yo soy Emilio Nudelman y me despido. Chao.